Bueno, continuamos con la temática sobre Apocalipsis, sobre lo que se revela o se manifiesta según ese manuscrito. Y lo podemos cotejar con otras literaturas, porque esa es otra cosa que también hay que considerar, que hay otros manuscritos. Esos asuntos que se refieren ahí no son exclusivos de esa literatura. Existen a lo largo de la historia. Si uno mira los trabajos de Hermes, que es posiblemente contemporáneo de Abraham, él ya había advertido algunas cosas. Y podemos seguir viendo incluso los vikingos también tienen el Voluspa, tienen también referencias sobre esto. Y bueno, a partir de ahí hay muchísima literatura que habla sobre cosas futuras, no solamente se remite al libro de Apocalipsis. De hecho, hay otras partes también en la Biblia y de otros manuscritos parabíblicos, también de la historia hebrea, que también corroboran esto, ¿no? Simplemente no utilizan exactamente los mismos símbolos, pero precisamente por eso se hace más fácil entender el aspecto más holístico de la temática, ¿no? Si uno lo quiere ver o sea, toma toda esta información, coge de aquí y allá y suma la parte científica, suma la parte, o sea, hace un trabajo, ¿cómo se podría decir? Em, bueno, todo abarcativo, ¿no? Pues se hace más fácil de ir entendiendo, pues eso, con la búsqueda, la comprensión ontológica, el conocimiento, ¿no? Entonces había comentado el asunto de los 7 sellos, que es con lo que empieza a expresarse Apocalipsis a partir del capítulo 6, cuando ya digamos que entra en materia sobre cosas futuras, ¿no? Más concretamente. Luego ya en el capítulo 8, 9 nos empieza a hablar del asunto de cómo se desarrolla el séptimo sello, ¿sí? Que contiene dentro de sí lo que podemos llamar 7 trompetas o 7 anuncios, ¿sí? Bueno, como es algo más como una cultura o dentro de un ámbito helénico, ¿sí? Lo que algunos llaman griego, pues por eso dicen trompetas, pero en realidad el concepto dentro de quien lo escribe y para la cultura de la que había originalmente venido sería el shofar, ¿no? Que sería el cuerno de un carnero o de una cabra, ¿no? Que es para un aviso importante. Bien, entonces son 7 avisos importantes en función de este asunto del, del asteroide. Y tenemos que ese es o sea, que se podría decir que porque se divide en 3 secciones principales. Lo primero, toda la gran tribulación. Lo segundo, todo lo relacionado que gira en torno al asteroide. Y el tercero, que es donde más se especifica la cuestión de fechas, que es un periodo de 3 años y medio, un poco más explícito, donde se puede decir pues que el grosso del tiempo ha sido definido, pues te lo dicen en semanas, te lo dicen en días, te lo dicen en tiempos. O sea, te lo repiten más de 3 veces como para hacer especificación sobre el periodo de tiempo que es conciso, ¿sí? Ahí no hay variabilidad. Tanto es así que uno encuentra ya en la ascensión de Isaías, ¿sí? Estamos hablando del tiempo del rey Manasés, que Isaías también menciona que ese periodo duraría más o menos, ¿sí? X tiempo, y cuando uno lo compara con Apocalipsis se da cuenta de que básicamente las diferencias de tiempo son pequeñas, y no es que sean contradictorias, sino que uno está tomando como punto de partida cierta cosa, mientras el otro está tomando de partida otra cosa. Sí, pero básicamente lo mismo. Él dice 1332 días o algo así. Bueno, entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues habías hablado sobre el asunto de la caída de estas rocas, con lo que sucede a partir de ahí. Uno lo puede revisar también en el libro de Apocalipsis, porque ahí está, ¿sí? Lo que voy a mencionar ahora es cómo es la última fase, ¿sí? Esos casi 4 años, el último periodo. ¿Por qué digo 4 años y aquí dice 3 años y medio? Porque hay que considerar que la séptima trompeta inicia con un periodo que es como una especie de silencio, ¿sí? Una especie de stand-by, que no está claro si es de 5 meses,
que es por eso que dice y salieron dice que son langostas, ¿no? Por interpretar que son criaturas que parece que no son de este, digamos, de este plano. Aunque algunos lo han interpretado como una especie de descripción de aviones, tipo, por ejemplo, el A-10, ¿sí? Un avión de combate. Y bien, podría ser en algún sentido, pero desde mi punto de vista, por las descripciones que hace tan extrañas, no parece que en realidad esté hablando de algo, digamos, fabricado, o porque por lo menos nosotros conozcamos, ¿no? Parece en realidad una especie de criatura de otra dimensión o plano de realidad. Luego sí habla de bestias que tienen X características y que uno podría decir, bueno, parece que es tecnología militar, porque dice, por ejemplo, habla como de cabezas que tienen una cola, que tienen fuego, pues claro, está hablando de misiles, ¿no? Y que salen y cuyas cabezas hacen daño, pues claro, está hablando de proyectiles, posiblemente está hablando de tanques de guerra. Sí, pero lógico que como no existían los tanques de guerra hace 2000 años, pues el hombre no sabría exactamente qué es, ve una caja verde y ve que está saliendo de su cabeza, o sea, con una especie de trompa larga, sale algo, ¿sí? Deja una estela, como es como de fuego, y donde cae lo destruye todo. Pues, el que va a saber, no sabe que es un tanque de guerra. Entonces, muchas veces lo asocian con animales porque ve que es algo que se mueve. No entendían lo que eran cosas mecánicas porque no existían todavía engranajes mecánicos, ni mucho menos aspectos de robots o siquiera, ¿cómo se dice? Sí, bueno, pistones y todas estas cosas como las inventó Disney, ¿sí? De presión de aire que hace que las cosas se articulen. ¿Vale? Entonces no existía en esa época nada de eso. De modo que puede entenderse que en cierto sentido haga algunas descripciones conectándolos con animales, ¿no? Con fenómenos de la naturaleza, pero estaría hablando de conflictos militares. Ahora, una de las cosas que menciona aquí y que hay que entender que aparte del asteroide hay un evento mucho más grande, ¿sí? Que es el que está empujando a todo esto y es el Sol. Ahora, ¿qué ocurre? El Sol, como parece que empieza a emitir una energía más fuerte, debido al conflicto bélico, la atmósfera parece que se deteriora y se produce también una alteración de los equipos electrónicos debido a la alta intensidad de radiación solar, ¿no? Por eso dice que cae una úlcera sobre los que tienen pues, la marca de la bestia, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que esto es un dispositivo tecnológico, que esto posiblemente en gran medida tiene óxido de grafeno, que mucho de esto es nanotecnología, nanocristales SM102 y todo este tipo de tecnología nanométrica. Hello. Entonces, si estamos hablando de esa tecnología y estamos hablando de que mucho de esto se modula con ondas, em, y que precisamente pues en el Bluebeam se va a utilizar eso, porque esto es el recurso tecnológico para que lo que llaman la bestia o el sistema que se quiere transmutar y quiere mantener el poder y que quiere pasar a una siguiente fase de control sobre el mundo creando una dictadura planetaria. Está detrás de eso, ¿no? Del gran hermano tecnológico, del Big Tech. Entonces utilizaría todos los sistemas de satélite, todos los sistemas de antenas, ¿sí? Todo el sistema de nanotecnología, todo el sistema de microchips, todo el sistema de robótica, todo el sistema de vigilancia, todo el sistema de informática, de computación, todo el sistema de internet, o sea, controlaría todos los sistemas. ¿Cuál es el problema con eso? Que si produce un pulso electromagnético, todo el sistema se cae. Pero hay algo mucho peor que un pulso electromagnético, que es la radiación solar. Entonces, la radiación solar, ¿qué hace? Daña todos los sistemas, daña los satélites, daña las antenas, todo el que tenga microchips o nanodispositivos puede también verse afectado, ¿sí? Por estos cambios y esta alteración eh, se puede decir, de la radiación, ¿no? Ese es mi entender, que está hablando también de esto. Puede que sea uno de los detonadores, ¿no? De por qué a las personas le ocurre eso. Otro de los detonadores es el hecho de que el cuerpo reacciona adversamente a las cosas que le han metido dentro y por eso se produce pues un trastorno, digamos. Está metiendo un ruido por ahí.
Entonces, ese trastorno que se mete termina dañando la dermis, ¿sí? Daña la piel, entonces se producen esas pústulas que le saldrían a la gente, pero aparte dice que le va a causar un gran sufrimiento, entonces, más que algo simplemente de la piel, parece que es algo que como si sintiesen que lo carcomen por dentro, y desde mi punto de vista, posiblemente tenga que ver con todas estas cosas que han estado y seguirán am, inyectando, ¿sí? Introduciendo en el organismo de muchas personas, especialmente con promesas de mejoras genéticas, con cuestiones estas de transhumanismo, de mejoras con células madre y digamos que una propaganda para presentar el posthumanismo, ¿no? Y de ahí que en cierto momento dice que la gente buscará la muerte y no la hallará porque encontrarán cómo hacer que las células dejen de envejecerse. No obstante, todo esto parece que tiene trampa y que en realidad lo que le van a introducir a los genes son cosas que tienen una doble función. Y pienso que eh, de ahí que la reacción del sol y el propio organismo se rebelen contra esto dentro del cuerpo y por eso se produzca ese sufrimiento. Lo segundo que menciona aquí, que eso es lo que llama las copas de la ira, porque es el final, ¿no? De estos eventos que empiezan con la caída del asteroide, que es lo que llaman la ira de Dios en un sentido figurativo, es decir, es como la resolución judicial que se ha dado para darle a quienes han causado el mal, pues lo que se merecen, ¿no? Hablando en el nivel de la forma. Para depurar la Tierra, para que empiece un reinicio y podamos vivir en este planeta como tiene que ser, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Después del impacto de este asteroide, si uno observa las consecuencias que habría, tiene todo el sentido del mundo que diga que murió la gran parte de la vida marina, ¿sí? Y en muchas zonas de agua. ¿Por qué lo que dice el segundo punto, ¿no? De que muere la vida en el mar? Si el impacto de este asteroide es tan grande, hay que ver que la onda expansiva que produce se llevó por delante todos los navíos que tienen un montón de carga de todo tipo, ¿sí? Entre ellos combustible. La onda expansiva también lo que hace es que por fricción, ¿sí? Por la energía que emite, todo lo que se lleva por delante lo destruye. Eso incluye la vida orgánica. Si entendemos que todo lo que hubiese ocurrido en ese perímetro queda destruido, sea en máquinas, ¿sí? Dirían barcos, ¿no? Submarinos. También en la vida orgánica, como hay unas corrientes oceánicas, esto se empieza a mover. En cuestión de meses, todo esto habrá dado la vuelta a la Tierra y todo ese petróleo, todos estos animales muertos van a empezar a producir un efecto de contaminación que va a matar a más organismos y a su vez van a morir otros. Eso quiere decir que a lo largo de los siguientes años los océanos van a estar muriéndose por la contaminación tan grande de todos estos derrames de crudo, todos estos derrames de petróleo, porque aunque los barcos ya por sí tienen un combustible, mucho del combustible se traslada para abastecer. Entonces, ese combustible también se va a derramar. Bien, entonces se destruye, hay un montón de objetos, un montón de materias, pero especialmente el combustible y los animales que se han muerto. Entonces, si uno entiende esto, dice, vale, tiene sentido que me diga que muere la mayor parte de la vida en el mar. Cuando habla del asunto de la vida de los ríos, en ese sentido, pues mm, entiendo que está conectado con lo que habíamos mencionado también con el asunto de las fuentes de las aguas, que si hay ciertas zonas donde se provee mayormente la fuente de agua y están conectadas entre ellas, pues tiene sentido que se contamine la mayor parte de los ríos. O sea, casi todos los ríos vienen del hemisferio norte hacia abajo, ¿no? El único río que ha dado hacia arriba, que le lleva la contraria a todos, es el río Nilo. De modo que nosotros estamos viendo eso en la superficie. Ahora, hay que entender que debajo de la superficie hay otras capas. Si algo impactase en un lugar que irradia o irriga de agua dulce a muchas partes, digamos, del viejo continente, pero debajo, bajo tierra, se conectase con otras que están a miles de kilómetros debido al impacto y la profundidad a la que pueda golpear ese segundo pedazo de roca,
tiene sentido que a lo largo de las siguientes semanas el agua bajo tierra, que uno no lo ve, porque dice, ¿qué conexión tiene este río con el río que está por allá en Europa? Sí, si este está en los Urales y el otro está en Siberia. Pues porque de un modo u otro posiblemente con el, debajo hay redes, ¿sí? Hay redes. Y considerando la magnitud de lo que podría ser el evento, tiene bastante lógica que la inmensa mayoría de fuentes de agua dulce que están en el hemisferio norte a lo largo de los siguientes meses se hagan inviables, o sea, no se puedan beber. Al principio, acuérdense que dice que es como si tuviese ajenjo, no se puede beber, pero si no la puedes beber tú, quiere decir que también los animales que están ahí, digamos, por ejemplo, los salmones y todos peces que dependen de ese agua, pues no es su pH, no es lo natural en ese agua, entonces ellos también se van a morir. Y si se mueren, pues al final todo el agua está contaminado, se mueren los peces, pues no se puede utilizar ese agua para nada. No habrá recurso de agua porque está todo el agua podrida, tanto en el océano como en los ríos, ¿no? Fíjate que no menciona nada de los lagos. Sí, bien. Luego llega el punto 3, que es donde se magnifica la segunda parte más importante de toda esta narrativa, ¿no? Había explicado que la introducción del Apocalipsis es toda esta gran tribulación, ¿sí? Lo que es la Tercera Guerra Mundial, la caída de los mercados y el Blue Beam. Luego la segunda fase, ¿sí? Que es la caída del asteroide y todo lo que ello implica, todo lo que está conectado con esto. La tercera fase son los aspectos que aún quedan, ¿sí? De la estela, de la consecuencia o la cola de la caída del asteroide, los siguientes meses, cómo se va desarrollando. Pero para dejar la guinda, como dicen por ahí, el sol aumenta su intensidad aún más, ¿sí? Y ya ni siquiera la gente podrá estar en el exterior, por lo menos durante los siguientes meses, ¿no? En ese periodo de tiempo, ¿sí? Que se desarrolla, como digo, entre unos 3 años y medio, 4 años máximo, que es este último. Yo lo puse aquí como cilindros, como lo pueden ver en el dibujo. Sí, el cilindro marrón, que estaría representando la Gran Tribulación, ¿sí? La Tercera Guerra Mundial y el Blue Beam, que incluye, lógico, la caída de los mercados. El cilindro gris, que sería lo que sale del séptimo sello, que es todo lo relacionado con el asteroide. Y el séptimo, todo esto última fase, que son casi 4 años. Y sucede, ¿no? Para los que ya conocen el tema, que ocurre otra guerra. ¿Sí? Sorprendentemente, pese a todo, se desata una guerra, pero esta vez esta guerra no es entre Rusia y China contra los Estados Unidos o viceversa, Estados Unidos contra Rusia y China. Eh, Europa también, una lucha interna, pero también comparte con Estados Unidos contra Rusia y China, sino que esta vez serán una coalición de las naciones del mundo contra el Estado de Israel, ¿vale? Esta sería así, ya sería una guerra totalmente específica, una guerra al noreste de Israel, de cuestión de semanas, ¿sí? Algunos creen que la guerra dura de 3 años y medio, pero el texto no te está diciendo explícitamente que dure 3 años y medio. Puede que dure varias semanas, pero es tiempo suficiente para que Israel, que hasta el momento, o sea, a partir de ahora, hasta ese momento, parece que Israel será la nación más poderosa del mundo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que pese a todo eso, según algunas profecías del Talmud, habrá 70 naciones que se van a reunir contra Israel. Pero eso no es todo. Israel tendrá una guerra civil interna contra la comunidad islámica y todo lo que es el muro de la sección, ¿cómo llamarlo así? Pues una de las áreas que da hacia Cisjordania, que tiene poca barrera fronteriza, porque es fácil acceder a través de ahí y pues no ha sido un problema de momento porque la gente de lo que llaman Palestina, o sea, esto que se llama Palestina está dividido en 2 secciones, ¿no? Cisjordania y Gaza. Pero aparte de Cisjordania no ha tenido realmente problemas porque 500.000 de personas entran todos los días a trabajar a Israel. O sea, ahí es donde tienen su economía porque en Cisjordania no hay economía, no hay trabajo. Entonces entran constantemente y parece que toda esa zona sí
va a haber también un problema, ¿sí? Van a tener una guerra que es un poco más complicada de solucionar, ahí tendrá que ver mucho la policía también, de protección civil y todos ellos, mientras que el ejército en sí estará más en el noreste, en la zona esa de Megiddo, los altos del Golán y toda esa zona que es donde parece que se concentraría más la guerra, ¿sí? Líbano, Siria, todos estos países serían los que serían los que presentarían la facilidad a muchos países para atacar a Israel. Y parece que el río Éufrates se va a secar y eso facilita que incluso tropas de China empiecen a movilizarse para venir contra Israel también, ¿no? Eh, es posible también que Rusia, que tiene también un rol fundamental en todo esto, también se implique. En este caso, Estados Unidos no va a poder participar porque Estados Unidos ya no va a estar en condiciones de ninguna guerra. Estados Unidos estará en una guerra civil, en su fase final de destrucción, en parte de destrucción desde el extranjero y autodestrucción también, porque es, digamos, que una de las piezas, como en el ajedrez, que a veces alguien sacrifica la reina por una estrategia mayor, pues esto es lo que ocurre. Entonces, Israel no va a tener el apoyo de los Estados Unidos, posiblemente tampoco tenga el apoyo de Inglaterra. Saben que todo esto es muy ambiguo. El único país grande así que se ofrece para proteger a Israel es Estados Unidos y no va a estar para protegerlo. Entonces ahí es donde Israel se va a encontrar una situación bastante delicada. Pues encontramos que durante todo ese periodo de tiempo hay una serie de complejidades. Y casi desde el inicio de la restabilización del sistema, porque con la caída del asteroide parece lógico que tienen que mudar la ONU. Si no puede seguir estando en Manhattan, todo eso va a quedar inundado. Parece que la trasladan a Bruselas, a Bélgica. En ese proceso de tiempo, pues se reestructura el mundo y está gobernando este tipo al que lo llaman el hijo de la iniquidad, el falso profeta, el Belial, etcétera, como le quieran llamar, el arquetipo de anticristo, ¿no? Y posiblemente esté detrás o sea, ya en ese entonces posiblemente ya habrán reconstruido el templo de Salomón, ya sería el tercer templo, y él se pondría ahí como si fuese el líder del mundo, ¿no? Em, entonces posiblemente los judíos lo proclamen como Mesías, sin saber que él es el Armilius. El Armilius en la tradición judaica es el antimesías, es un ser que finge ser el Mesías y engaña y representa todo lo opuesto al Mesías, ¿no? Se habla muy poco sobre esto, pero es un aspecto también importante de la escatología del judaísmo. Y es lo mismo que también en el Islam lo conocen como el Al-Dajjal, ¿sí? El Al-Dajjal, que es la figura antagónica completamente al Mesías, ¿sí? A Isa, el Masij, como lo llaman ellos, y tendrá él también su propio enemigo, al que sí, ellos llaman el Mahdi, ¿sí? Bueno, entonces todo este periodo de tiempo hay dos individuos que parece que regresan a la tierra, que son el profeta Elías, ¿sí? Y el profeta Enoch. Y ellos en ese tiempo estarían en Jerusalén, diciéndole a los israelíes, a la gente que está en Israel, que este Belial es en realidad el Armilius, ¿sí? Este individuo que parece que ha sido elegido como gobernante de la tierra y que los judíos lo proclaman como Mesías, en realidad es el Armilius, no es el antimesías. Y para recibir apoyo, pues ellos hacen diferentes tipos de milagros hasta que los asesinan, ¿no? Los asesinan y al par de días vuelven a la vida y eso, digamos que ya es la gota que colma el vaso, porque en ese periodo en el que ellos están enseñando, la última fase, en la que se desata esta última guerra, o sea, dentro de ese ciclo temporal, ¿no? Pues no habrá más guerras durante muchísimo tiempo. Y bueno, eso todo se da en el Valle de Megiddo. De ahí viene el nombre de Ar-Megiddo, que los otros, pues ya por la costumbre, lo llaman Armagedón. Sí, entonces Armagedón en realidad es un valle, el Valle de Megiddo, lo llaman Ar, como si fuese un monte, porque es toda una planicie, y ahí se reunirían pues una cantidad bastante elevada de tropas, jamás antes vistas, posiblemente ahí dice que son 200 millones. Eso es bastante gente. En la historia jamás se han reunido tantas tropas. Y hay que ver quién está incitando, ¿sí? Porque dice que salen ciertos espíritus para incitar a la gente de la tierra en esa guerra. Y bueno, todo esto es muy, muy curioso.
que es lo que les hace a todos estos países levantarse contra Israel y quererla destruir, ¿no? Y es ahí donde dice la profecía que ellos reconocen al Mesías, o sea, reconocen que durante todo este tiempo que se les dijo, se les dijeron mentiras respecto de Yeshua, de Jesús de Nazaret, ahí cuando se van a dar cuenta que es verdad. Pero en ese proceso ellos van a llegar a darse cuenta que no tienen fuerzas, que no tienen apoyo, que sus capacidades militares no pueden contra 70 países. O sea, una cosa es una guerra contra Irán, una cosa es una guerra contra países, o sea, contra un par de países, ciertas potencias, y otra es que ya tenga que enfrentarse contra 70 naciones, viendo que se va a involucrar Rusia, que se va a involucrar China. Israel no tiene capacidad para eso, no. Él puede ganar una guerra rápida, específica y táctica, pero no tiene ni siquiera unidades militares. No llega a tener 500.000 combatientes, ¿no? Entonces, no tiene forma, es demasiado pequeño, no tiene logística. Bien, y por mucho que se traten de organizar, no pueden, no tienen capacidad bélica para enfrentarse a 70 millones, perdón, a 70 naciones y mucho menos 200 millones de soldados que se enfrentan para exterminar, digamos, para borrar de la faz de la tierra al Estado de Israel. Entonces, aquí donde está contando el texto, que en el punto mismo en el que Israel se encuentra ya en el final del conflicto, o sea, básicamente saben que les quedan pocas horas para perder la guerra. Parece que es cuando asesinan, ¿no? Bueno, o el día anterior o 2 días antes asesinan a estos profetas, ¿no? A Enoch y a Elías. Y cuando ellos vuelven a la vista, vuelven a la vida delante de todo el mundo, es cuando dice que hay un terremoto enorme. Pero hay que también tener en consideración que pese a todo eso hay una radiación solar bastante fuerte, que la gente no va a poder estar en el exterior, porque se va a quemar de la intensidad tan fuerte de luz solar y de calor. Y que eso va a freír los sistemas electrónicos. Entonces, por eso dice que el reino de la bestia se llenó de tinieblas y se mordían la lengua y de la impotencia. ¿Por qué? Porque es tal la intensidad de radiación solar que fríe los satélites que están dando la vuelta alrededor de la Tierra. Los fríen, ya no funcionan más, se van a caer. Los satélites, perdón, las antenas dejan de funcionar porque la radiación afecta la emisión de ondas. Todos los dispositivos que uno tenga, teléfonos, todo lo que es smartphones, todo lo que es tecnología smart, como le llaman, televisiones smart, mm, cosas que la gente se ha inyectado dentro del cuerpo, microchips, todas esas cosas se fríen, o sea, se queman, se funden, se dañan. Entonces esto se produce un apagón planetario. No habrá telecomunicaciones, no habrá manera de coordinar tropas, entonces, ni para bien ni para mal, simplemente se produce un apagón global y ya ningún dispositivo ni máquina funciona, ¿no? No hay televisión, no hay internet, todo deja de funcionar, ¿no? Y entonces en ese momento justamente es cuando ya las últimas tropas, posiblemente chinas, ya estarían rodeando Israel. Y cuando dice que aparece la señal del hijo, o sea, cuando entonces sí regresa este concepto que llama sobre el regreso de Jesús, regreso de Cristo, y entonces ahí los judíos se dan cuenta, o los israelíes también en general, los judíos y la gente en Israel se da cuenta que él era el Mesías, ¿no? Bueno, este es el punto 7 aquí, ¿sí? Ya que digamos que es el último momento, se produce un terremoto gigantesco en ese momento, tan fuerte que la mayoría de edificaciones del mundo, edificios y demás, se vienen abajo, se rompen directamente muchas ciudades por el terremoto tan fuerte como nunca en la historia habrá habido. Em, y bueno, incluso dicen que el Monte de los Olivos también se divide porque a partir de ahí, en el valle que va a quedar en medio, donde se va a partir, se va a producir un juicio, un tribunal para sentenciar a todas las personas que se levantaron en esta última guerra. Posiblemente también para sentenciar a todos aquellos que han estado dirigiendo el sistema de la bestia, los que hasta el momento estuviesen, porque ya en ese momento termina de caer la Gran Babilonia, o sea, todo lo que es la estructura del Deep State termina o sea, a lo largo de todos esos años, desde el inicio del colapso de los mercados hasta ese momento, es una caída, es un proceso de declive de los Estados Unidos y todo el sistema de los mercados, sin forma de recuperarse, ¿no? Y bueno, ese es el relato como especifica que tanto va a ser la osadía de los que quieren atacar a Israel, que van a pretender utilizar sus armas para atacar a todas estas flotas que van a llegar de la estratosfera, van a entrar a la Tierra. Pero claro, estamos hablando de dos tipos de tecnologías completamente distintas, donde
ante la tecnología que viene, pues la tecnología con la que tratan de atacarlos es obsoleta, es ridícula, ¿sí? No tienen capacidad de siquiera de pensar en atacarlos. O sea, con un botón que aprieten los que vienen, automáticamente todos los sistemas de ellos quedan anulados y se apagan todos los equipos. O sea, no tiene ninguna lógica. Es una tecnología que difiere en miles de años de avance tecnológico, ¿sí? O sea, si hubiesen querido bloquear la Tierra hace muchísimo tiempo, pero eso es un ejemplo para que uno entienda también que por mucho que pretendan utilizar esta tecnología de los microchips y ondas y demás, hay tecnologías que están en otros niveles, especialmente que pertenecen a dimensiones espirituales, etéricas, ante las cuales no se puede competir, ¿vale? Bueno, ahí concluye el aspecto esto de lo que son los sellos y lo que es lo que llaman la ira de Dios, en un sentido figurativo, ¿no? De representación jurídica, que son las trompetas y las copas es la última parte. Y ahí se establece un juicio. Las personas que fueron sacadas de la Tierra antes de la caída del asteroide, pues regresan con estas flotas, estas flotillas, que vienen por miles, y establecen un gobierno en la Tierra basado en la paz, quitan las armas, la mayoría de metales se vuelven a ser puestos debajo de la Tierra, las armas son destruidas, y se inicia pues un proceso de paz, se establece un sistema de paz, de sanación, se cura, se sanan los océanos, se sana la atmósfera, se vuelven a repoblar los océanos, la vegetación, los animales, y pues hay mucho trabajo que hacer también psicológico con los supervivientes a lo largo de los siguientes años se produce un proceso de regeneración del planeta, el oxígeno, pues hay mucho que hay que hacer. O sea, especialmente sanar la Tierra de la radiación, de la, ah, ¿cómo se dice? Sí, pues de la radiación de las armas nucleares, ¿no? Eh, y bueno, es un proceso en el que van a traer tecnología de fuera de este planeta para este proceso de restauración y de regeneración, y se establece un sistema de gobierno completamente distinto basado en el respeto, en el amor, en la unicidad, y ya no habrá sistema económico. Quiere decir que la gente tendrá tierra sin tener que pagar a nadie, podrá vivir en ella libremente, podrá hacer intercambio con otros libremente y podrá vivir miles de años, o sea, podrá vivir mucho más y continuar su proceso de trascendencia hacia la cuarta dimensión de una forma completamente libre y prepararse ya para la quinta dimensión. O sea, no es porque vaya a ser algo que va a ocurrir inmediatamente después, sino que los procesos hacia la cuarta ya van a ser fáciles, mucha gente ya empezará a nacer en un ambiente mucho más propicio para su desarrollo en cuarta dimensión, porque ya empieza un proceso de perfeccionamiento a través del cual todos los capacitados y preparados a lo largo de los siguientes 2 o 3 siglos en la Tierra ya empiezan a irse a otros planetas a ayudarles a otros planetas a que superen las etapas por las cuales nosotros hemos estado. O sea, muchos de estos ángeles, los Plejaren, los arturianos que nos han estado ayudando a nosotros, ellos ya están yéndose a otra dimensión superior, están dejando y ahora nosotros los vamos a reemplazar a ellos y vamos a ir a otros planetas a ayudarles a ellos. Entonces, es un proceso que requiere décadas y requiere siglos, ¿sí? Para que nuestro planeta quede completamente reestructurado y ya empiece a egresar gente, ¿sí? A cosechar gente capacitada y preparada para ir a otros lugares, a otros planetas, a ayudar a otros que están en situaciones como las nuestras en este momento, ¿no? En la que nosotros estamos. Bueno, a ver, ¿qué significa copa en lo simbólico? Eh, pues es el símbolo de algo que es contenido, ¿sí? Una experiencia que es contenido y va a ser derramado, o sea, algo que se va a desencadenar, ¿sí? Que se va a desatar. Y no es copa en el sentido de copa de beber. Eso es lo que la traducción dice copa, pero en realidad es un bol, ¿sí? Es un cuenco, ¿sí? En realidad es un cuenco, no es una copa. Copa es otra cosa. Sí, copa puede ser también en el sentido, por ejemplo, de experiencia también, perdón, una experiencia que se vive. Y también hay que ver que en el sentido también representativo, copa, realmente copa, no me refiero a un cuenco, sino una copa es algo de elegancia y de honor, ¿vale? A ver, ¿qué es la ira de Dios tomando en cuenta que Dios no tiene emociones humanas? Sí, por eso estaba diciendo que es una forma es una expresión que en realidad es un tanto
exagerada en lo que concierne a la resolución jurídica, ¿sí? La Confederación Galáctica, por así llamarla, mm, ya tiene previstos los aspectos jurídicos que se han determinado sobre quienes están dominando este planeta en este momento, esas familias, y quienes están coaccionando y produciendo coerción y persecución y acoso y guerra a lo largo de bueno, y dictadura a lo largo de esta galaxia, ¿no? Entonces, determinan unas pautas y cuándo y cómo se va a desarrollar, y cuando eso eh, lo han firmado, por así decirlo, han dicho sí, ya está completado. Entonces, en ese momento es cuando consideran que ya, sí, ha llegado el momento de que se desate. Entonces dicen, es la hora, sí, ya llegó el momento, ahora sacan todas las tropas, dirigen todo y saben que a lo largo de los siguientes, por decir algo, 7, 10 años se completa todo eso. No quiere decir que se acabe completamente, pero sí que la parte realmente importante y trascendente y más compleja sí se soluciona, ¿no? Ya después quedan, ¿no?, algunas cosillas que quedan por solucionar, pero que se solucionarán dentro de muchísimo tiempo, que ya posiblemente nosotros ni siquiera estemos ya en esta dimensión. A ver, algún dios, algún dios de los muchos está súper enojado, o es la mente colectiva que quiere depurarse. Bueno, se puede decir que la mente colectiva también llega como un punto del colmo, de los colmos, de decir, eh, o sea, la red de conciencia quiere ya pasar al siguiente nivel. Dice, ya hemos esperado demasiado, hemos tardado demasiado, no seguimos, no queremos seguir en este juego del ego, ¿sí? Que ya tenemos que acabar. Y liberan todo de una forma, como se suele decir metafóricamente, cortar todo esto de raíz, ¿no? Entonces, arrancan todo eso de raíz, acaban con eso de una vez para que se acabe ya, por así decirlo, el problema, ¿no? Aparte que hay que entender también que el aspecto del dragón que cae sobre la tierra y lo persiguen y después lo sentencian, primero dice que lo meten en prisión durante 1000 años y luego lo liberan y finalmente es destruido. Esto se está refiriendo al ego, ¿vale? No quiere decir que no ocurra, sí va a ocurrir, ¿no? Pero me refiero a que hay que entenderlo primeramente en el aspecto del nivel de la mente. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ego es humillado en la conciencia planetaria a través de las experiencias que están ocurriendo. Nadie va a poder justificarse, es que esto, es que lo otro, es que mi religión, es que yo tengo la razón, nada, porque todas esas destrucciones que van a ocurrir le van a bajar el orgullo a todas las personas, ¿sí? A todo el mundo. Al último que le baja el orgullo es al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, cuando ya están todos humillados, bueno, no, Israel no, pues las naciones que se vinieron contra Israel, que se les baja el orgullo, entonces ahora ¿qué hacen? Dice, lo encierran durante 1000 años. ¿Qué es lo que encierran durante 1000 años? El ego. Eso quiere decir que el ego no ha desaparecido. Simplemente, debido a las circunstancias, los que aún tienen ego, los que aún no han trascendido, simplemente se guardan sus emociones, ¿sí? Es como, llegaron aquí, tomaron el control de todo, ya no puedo ser el dictador, ahora controlaron esto y aquello, ahora ya me tengo que quedar calladito y portarme bien, porque si no, ya las cosas no son como antes, que yo hacía lo que me daba la gana y tiranizaba y mataba y contaminaba y dominaba. No, que eso no me convirtió en buena persona, simplemente me reprimo, o sea que el ego se quedó guardado. Entonces es lo mismo que está diciendo aquí en un sentido figurativo. Luego de este tiempo dice que sale Satán y reúne a todos los que están en X y Y lugar para que se vengan contra la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo lo que se ha ido reprimiendo, en realidad había una trascendencia a los que llama los elegidos, ¿sí? O lo llama el campamento de los santos. Quiere decir donde las personas que realmente están trascendiendo están haciendo, están dejando el ego. Pero aún hay algunas personas que tienen celos, envidia, tienen rabia, tienen deseo de poder. Aún sigue existiendo el ego. Entonces se va guardando, se concentra y la última cosa que quedaba es consumida, ¿sí? Entonces ya deja de existir, ¿vale? Cuando dice que cae fuego del cielo y los consume, ¿cuál es el fuego del cielo que cae? Es la plena conciencia, que termina por eliminar todo al cabo de 365.000 años a lo largo de toda la galaxia. Pero esto es un proceso, o sea, esto no es que uno piense que el mal es como una especie de virus que está ahí, lo metes en una cajita y le metes fuego y dejó de existir. No funciona así. ¿Cómo vas a destruir algo? O sea, ¿cómo vas a utilizar el mal para vencer el mal? Lo que tienes que hacer es traer conciencia, ¿sí? Cuando traes conciencia, entonces se desintegra,
lo que no es real, ¿vale? A ver, esos ángeles que se encargan de todo esto, de hacer la destrucción, son de cuarta densidad en adelante, o sea, son conciencias. Sí, toda alma es conciencia. Eh, la gran parte diría que son de cuarta densidad, de cuarta dimensión, sí. Algunos de los más altos comandantes pienso que son de dimensiones muy avanzadas, mucho más grandes que la cuarta y la quinta. Algunas civilizaciones son orgánicamente extraterrestres en el sentido de cómo nosotros entendemos a los seres antropomorfos. O sea, podríamos ver alguno de ellos de tercera dimensión, en efecto, de algún otro planeta parecidos a nosotros, ¿no? Pero sí, la mayoría de ángeles entiendo que son de cuarta densidad, de cuarta dimensión. Y digamos que, y esto es meramente figurativo, ponle que el 50%, por decir algo en un sentido, como digo, figurativo, son Plejaren, ¿sí? Son de las Pléyades, son del sistema Tauro, ¿sí? De la constelación de Tauro. Otra gran parte son arturianos, luego ya de ahí para abajo hay otros grupos, pero estos son los que más han trabajado activamente en ayudarnos. El sol ayuda mucho a nuestra salud en la actualidad. En aquellos años ya no se podrá tomar el sol por muy alejado que estés del sistema. No sé durante cuánto tiempo vaya a ocurrir eso, pero parece que durante varias semanas el sol va a emitir tal energía tan fuerte que prácticamente va a ser imposible salir a la calle. Tienes que estar escondido, ¿sí? Si te expones a la luz solar te va a quemar debido a la intensidad. No sé qué temperatura vaya a haber, pero si te está diciendo que la gente maldecirá debido al calor tan fuerte y al ardor del sol, pero luego te está hablando de que hay guerra y luego te está hablando de que descienden estos y que tratan de atacarlos, entonces como que las circunstancias no dan a entender de que sea algo permanente, sino que va a ocurrir en cierto momento concreto, igual que ocurre o menciona lo del terremoto, no dice que va habiendo terremotos cada 5 minutos. Habrá terremotos específicos de los más fuertes de la historia, pero es algo conciso. Entonces lo mismo entiendo que es aquí, que el sol es como el mismo asunto de los pródromos que como estábamos hablando de por qué a la gran tribulación le llaman dolores de parto, porque hay picos. Entonces lo mismo también el sol entiendo que actuará como picos. Y probablemente el último pico y el más fuerte, ¿sí? De ahí como si fuese el nacimiento, lo va a generar de tal manera que va a quemar ya a mucha gente si está en el exterior. ¿Y qué ocurre? La radiación solar, cuanto más fuerte sea, más altera las capas tectónicas por la presión de los gases bajo la Tierra. Entonces es lógico que va a provocar terremotos. Por eso es como una consecuencia, ¿ves? Te dice una cosa y ves el resultado. Entonces la radiación solar y el terremoto. Y míralo aquí que te lo dice. El punto 4 dice la cuarta copa, el sol. Y mira la siguiente, 5, tinieblas sobre el gobierno. O sea, daña el sistema, todos los sistemas se quedan fritos. ¿Qué es lo siguiente? Se seca el Éufrates del calor. ¿Qué es lo siguiente? El terremoto. ¿Sí? Un megaterremoto. Entonces vamos observando que son efectos geológicos. ¿Y qué es lo que está afectando al Sol? Pues algo que es galáctico. Entonces es el más grande, el logos más grande afecta al más pequeño. ¿Sí? O la realidad más grande, sí, afecta a la más pequeña. Bueno. Pues esta aquí otra pregunta. A ver. Para aquel entonces, en teoría, ya nos fuimos en el arrebatamiento. En el lugar donde estemos, vamos a tratar de ayudar a este planeta. No, en ese momento no se puede hacer mucho. Aquí en este punto, cuando tú lees los sellos, te habla del séptimo sello, te habla, ¿sí? Ahí es cuando cae el asteroide. El arrebatamiento, como le llaman, ¿sí? El rapto, ocurre aquí, en el 6. En el sexto sello es cuando ocurre el arrebatamiento. La señal del Hijo del Hombre aparece, se lleva a los elegidos y eventualmente, ¿sí? Lo subsiguiente es los sellos, la caída de los asteroides, todo esto. Y aquí, en el último de los boles, de los cuencos de lo que llaman la ira, es cuando regresan. Entonces ellos no están presentes en el proceso de las trompetas, no están en el proceso de las copas, porque la ira no es para ellos. O sea, tú no tienes por qué temer la existencia de prisiones, no tienes por qué temer la existencia de infiernos, eso es lo que tiene que ver con nosotros. O sea, que tema el que ha hecho cosas para recibir una consecuencia negativa, pero el que no.
Entonces, se van de aquí porque esto no es con ellos. Lo anterior, los asuntos primeros de la gran tribulación son necesarios, porque es un proceso de experimentación y perfeccionamiento. ¿Qué ocurre en las personas que nos vamos, o si algunos se querrán quedar, supongo, como Rhapsody? ¿Qué ocurre con los que se van? Pues están en un proceso de transformación y perfeccionamiento para el trabajo que se va a desarrollar cuando tengan que regresar, ¿vale? Eso es lo que algunos llaman las cenas, ¿sí?, de las bodas del Cordero. En un sentido, lo que está dando a entender es que es la completitud, o sea, todo lo que ocurre durante este periodo de los sellos de Apocalipsis. ¿Qué es lo que hacen aquellas personas que van a ser llevadas? En aquellos que alcanzan un nivel de conciencia tan elevado, un trabajo de transformación interior. Ese trabajo de transformación interior llega a un tope que lo que podríamos decir que es la conciencia elevada, el despertar, ¿sí? La iluminación. No es la fase final, ¿sí? Pero es el punto adecuado que tú puedes decir, ahora está preparada la tierra para la cosecha, ¿sí? La mies está lista. Por eso hace también la figura, la representación en el Apocalipsis de la hoz que pasan, porque ha llegado el momento de cosecharla. Entonces se llevan a estas personas. Pero el proceso no ha terminado. Ahora pasan a un siguiente nivel, que es cuando los van a llevar a la plena conciencia y a la capacitación para ser como si fuese una especie de sacerdotes divinos o reyes o cogobernantes, ¿sí? Y eso va a ocurrir durante el tiempo en el que aquí se desarrollan las trompetas y las copas. De tal manera que cuando llegan aquí, llegan plenamente capacitados, porque mientras en nuestros términos pasan unos 4 años, en términos de ellos pasa mucho más tiempo, porque la percepción del tiempo es distinta cuando tú te alejas de la Tierra, ¿vale? De manera que mientras para nosotros ha pasado X tiempo, para ellos la percepción del tiempo es diferente, ¿no? En algunos casos se ha mencionado que ocurre a la inversa, ¿sí? Que el tiempo fuera ha sido como un instante, mientras aquí ha pasado muchísimo tiempo. En otros casos pasa al revés, ¿no? El punto es que ese perfeccionamiento que van a desarrollar ocurre en unos niveles de enseñanza mucho más, ¿cómo se podría decir? Pues con unos medios que van directamente a la conciencia, de manera que no necesitas tanto tiempo en aprender un texto o en ver una imagen, ¿sí? Y un proceso para memorizarlo. Cuando alguien te puede hablar a través de la conciencia, puedes aprender y entender cosas en cuestión de segundos, y esto a veces ocurre con imágenes o conceptos que vienen cuando estamos durmiendo. Entonces, lo que podrías aprender a lo largo de semanas, podrías entenderlo en un sueño, ¿sí? A través de ciertos símbolos y cierto análisis, cierta percepción. De la misma manera, si alguien pudiese comunicarse contigo telepáticamente, podría explicarte cosas en cuestión de segundos, con imágenes y conceptos y vibración y energía, que a lo mejor le tardaría más tiempo expresártelo con palabras, si es que los dos se entienden con las mismas palabras, y después tienes que procesar esas palabras y hacerte una idea mental, ¿no? Eso quiere decir que el tiempo que ellos estén en esto, siendo preparados para venir a la Tierra para el trabajo de gobernanza de la Tierra, por así decirlo, y de sanación, van a venir siendo preparados en unos niveles muy avanzados en muy poco tiempo, ¿vale? ¿Qué más? Bien, entonces son llevados a cierto lugar, luego regresan. Ahora, el lugar en donde estemos va a tratar de ayudar al planeta. Entonces, como digo, no se puede hacer nada desde ahí, ¿sí? Y no concierne tener que hacer nada porque no hay que hacer nada. Es decir, la Tierra está en un proceso de sanación. Los que se quedan es porque su ser decidió quedarse, y hay un proceso de depuración. Y todos estos que han estado desencarnando antes y van a desencarnar durante y después, hasta el final, ¿sí?, de ese último terremoto fuerte, van a volver aquí a encarnar. Y ya van a venir unas circunstancias eh, donde van a encontrar todo restaurado y donde se les va a facilitar mucho a ellos poder avanzar hacia la cuarta dimensión. De manera que, pasados 100, 200, máximo 300 años, ya mucho del trabajo esté hecho, ¿no? Bueno, eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. La séptima copa es el regreso de Jesús. Él va a volver con su cuerpo físico. Él no tiene cuerpo físico ya.
O sea, él no existe en tercera dimensión. Él ya está en quinta dimensión. Lo que ocurre es que hay un cuerpo institucional que los representa a él y ellos bajarían su nivel vibracional para poder ser vistos, ¿sí? Entonces, pueden bajar, pueden presentarse, pueden mostrarse y no hay ningún problema, no veo ningún conflicto en el hecho de que el propio Yeshua, sí, Jesús, también pueda bajar, porque es una cuestión ceremonial, y que también va a haber unos tribunales, posiblemente también va a ser un acto de presencia, ¿no? Sí, tiene bastante sentido, ¿no? Pero en ese sentido entiendo que ellos tienen que bajar de su nivel vibracional, especialmente él, que ya está en quinta dimensión. Si estuviese en quinta dimensión no lo va a saber. Entonces tiene que bajar su nivel vibracional y tienen que operar en tercera dimensión, en niveles que nosotros los podamos percibir, o los que están ahí los pueden percibir. Y ese es el trabajo que hay que hacer. A veces el que está en cierta dimensión baja su nivel vibracional para poder operar en cierto nivel, ¿sí? Para trabajar en ello, aunque no es su nivel natural, ¿vale? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta antes de concluir por hoy. Bueno, pues bueno, creo que quedó explicado y entendido todo en estas, no sé cuántas clases fueron, 4 o 5. Ya continuaremos con esos temas más de la búsqueda interior a partir de la semana que viene. Así empezamos el año con temáticas más del alma y de la mente. Bueno, muchas gracias por participar, por escuchar. Gracias, Razi, que llegó ahorita. Gracias, Estela. André, por la gestión. Y bueno, pues que tengan un año excelente. Bendiciones a todos.